Bueno, era una discusión, tampoco tenían mucha claridad al respecto, pero digamos, para responder una parte de la pregunta, habría que señalar que esto de la educación indígena viene desde luego de la colonia, pero bueno, ya en el México independiente era una discusión de cómo lograr o cómo hacer para que la población indígena se alfabetizara y se educara, ¿no? Este, había muchos puntos de vista al respecto. Algunos autores pensaban que no era posible lograr eso, a otros autores pensaban que sí, y más o menos con muchos matices se mantuvo esa discusión buena parte del siglo XIX. En la etapa más dramática del porfiriato, pues algunos autores y políticos de los llamados científicos consideraban que en realidad los indígenas no eran educables, que era un problema de raza, y sin embargo siempre existieron algunos voces que continuaron planteando que sí era necesario y posible buscar que el Estado crear formas de educación pública para los indígenas en sus comunidades. Esto será muy importante porque muchos de los indígenas que habían logrado estudiar antes en otros espacios o en otros momentos habían sido en espacios urbanos, y el tema era educarlos en sus propias comunidades. Ya después de la revolución, en la década de 1920, con la creación de la SEP, empezó a plantearse más el problema como un problema rural, más que indígena, porque digamos la apuesta o la percepción que había es que el problema del atraso social no era exclusivo de los indígenas, sino también de otras poblaciones que se consideraban mestizas, e incluso algunas poblaciones blancas que vivían en espacios rurales. Entonces, en el callismo es donde ya se da un claro giro a la manera de plantear el problema de la educación, y es ahí cuando ya definitivamente se habla de problema rural. Un autor muy importante, Quintero, el profesor Quintero, desarrolló varios textos a ese respecto sobre las diferencias entre la educación rural y la educación urbana, pero en esa discusión también mete algunos elementos que tienen que ver con la diferencia con la educación indígena. Bueno, digamos, un punto básico de la discusión tenía que ver con cómo se construye nación. Digamos, para muchos de los intelectuales, pedagogos y políticos, que no necesariamente eran intelectuales, uno de los grandes problemas nacionales era la heterogeneidad cultural. México, como una nación muy diversa, con muchas regiones, muchas lenguas indígenas, muchos grupos étnicos dispersos en diferentes partes de la República, esto se consideraba un problema. Se consideraba un problema porque, digamos, uno de los puntos básicos era construir nación, y construir nación significaba homogeneizar culturalmente a la población, crear un sentimiento de pertenencia a una comunidad, ¿no?, más grande que la propia comunidad, y crear esta idea de que todos somos iguales y somos parte de una gran nación que era México, ¿no? Entonces, la educación tenía que ser un elemento fundamental en este proceso de homogeneizar culturalmente. Por eso el énfasis en el español como la lengua mexicana, o un vehículo fundamental para la mexicanización y la homogeneidad
cultural. Ese es un punto. El otro punto que tiene, digamos, esa es la parte como que más se conoce. Hay otro punto que es muy importante y que es también fundamental, es que la educación rural estaba muy enfocada a la industrialización del campo. Y esto implicaba que se concebía que en los pueblos indígenas y rurales la gente no sabía producir su propia parcela, su campo, y que estaban como muy interesados en producir para sí mismo y nada más en el mejor de los casos, para un mercado local o regional, pero no había una preocupación por producir para el mercado más amplio. Entonces, la educación rural, en buena medida, fue una educación para la industrialización del campo. Y esto implicaba cambios muy severos, pues en muchos ámbitos de la organización social de las comunidades, de las formas de pensar de la propia gente, ¿no? Y ahí hay ciertas continuidades en relación al siglo XIX y los primeros años del siglo XX, pero digamos que lo que pasó en los años 20 y 30 es que el naciente Estado mexicano fue gracias en buena medida a los propios maestros públicos de educación primaria y a la construcción de muchísimas escuelas primarias. Se difundió de manera muy fuerte esta ideología del nacionalismo, no solo a través de la escuela, pero la escuela jugó un papel fundamental. Y por el lado, digamos, de la industrialización, pues ahí sí tuvo otros efectos. Es muy difícil generalizar porque México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y hay muy diversas regiones, y las maneras en que a nivel local y regional se percibieron y se recibieron y se interpretaron estos proyectos, pues varía mucho, ¿no? Pero digamos, si hacemos un balance por el lado de la ideología del nacionalismo, sí fue bastante exitoso, sí se difundió bastante este sentimiento, pero por el lado, digamos, de la industrialización, pues tuvo efectos muy disímbolos, muy parciales, muy fragmentados, y depende mucho de cada región, ¿no? Las regiones mineras, las regiones con vocación agrícola, desde luego las zonas que se volvieron petroleras o que encontraron petróleo, pues fueron sometidas a otras dinámicas, ¿no? Yo creo, y pensando un poco en las carreras de aquí, de la universidad, de la de innovación educativa y de estudios multiculturales, yo creo que sería muy interesante hacer estudios de caso, etnográficos y históricos quizá. Bueno, históricos es más difícil, pero bueno, estudios de aula, estudios de escuelas particulares, que nos enseñaran cuáles son las problemáticas que los chavos, los niños, los jovencitos, hombres y mujeres, las niñas también, y los propios maestros viven en la vida cotidiana, ¿no? Eso es un elemento que me parece fundamental como para tener estudios empíricos de buena calidad que nos revelen cuáles son esos problemas. ¿Por qué sería relevante? Porque, digamos, en un plano un poco optimista, a partir de esos estudios se podría eventualmente proponer innovaciones en la política pública de la educación pública, valga la redundancia,
Y eso sería una posibilidad. Habría muchas otras, yendo más allá de la propia escuela, ¿no? Porque depende mucho de cómo entendamos educación, pero si entendemos educación como un proceso que está relacionado con la formación de sujetos autónomos, responsables, y buenos ciudadanos, entonces no nos podemos quedar en la aula o en la escuela misma. Hay muchos otros espacios y ámbitos donde los individuos nos formamos como sujetos. La familia es uno, desde luego. Otros ámbitos de socialización, club deportivo, equipos de fútbol. Entonces, otra cuestión sería promover estudios que vayan más allá de la aula y de la escuela y que traten de vincular, digamos, establecer un vínculo entre educación, ciudadanía y comunidad, digamos. Para cerrar, quizá, este tema de la multiculturalidad y la interculturalidad. Ciertamente México es un país diverso y lo ha sido históricamente, tanto como México como nación, y antes de ser México como colonia española. Y bueno, pues una constante ha sido esa, ¿no? Muy diferentes culturas que lo caracterizan o que lo conforman. Ahí habría mucho que investigar también en cómo, digamos, estas diferencias culturales nos podrían ayudar, por un lado, a construir un país culturalmente más incluyente, pero por otro lado, y a lo mejor es una paradoja y podría sonar contradictorio, pensar cómo esas diferencias, también diferencias culturales se traducen en diferencias sociales muy marcadas. Y es ahí donde está el problema central. El problema no es, al contrario, puede ser visto como una virtud, que haya diferentes percepciones, diferentes culturas. El problema es que haya diferencias sociales tan abismales como las que existen ahora, porque eso tiene mucho que ver con la calidad de vida o la mala calidad de vida que tenemos en la actualidad por problemas de violencia, de inseguridad pública, de violaciones a los derechos humanos, etc. Eso sería un poco mi reflexión. Yo creo que sí es muy importante, bueno, la educación pública, hay que defenderla siempre. Es fundamental para el país. Hay muchas tendencias, muchas críticas, cada vez es más fuerte, digamos, en el ámbito de la educación privada. No tengo los datos ahora estadísticos, pero es evidente que, digamos, la apuesta del actual régimen es hacia fortalecer la educación privada, y no es tan evidente y un poco contradictorio que la educación pública como que vayan perdiendo relevancia. Yo convencido estoy de que la educación pública tiene que ser el eje fundamental de la educación en México y en muchos otros países de América Latina y probablemente del mundo. Sin educación pública, las cuestiones sociales serían
mucho más complicadas de lo que ya de por sí vivimos. Y ojalá hubiera también este tipo más, de manera más frecuente, este tipo de espacios como de reunión de diferentes especialistas con los chavos, como para tener más diálogos y tener más oportunidad de tener contactos con otras discusiones y otras realidades, ¿no? De pronto uno está muy encerrado en su propio mundo y siempre es muy sano ir a otro lugar, conocer a otras personas, establecer diálogos, y luego en estos diálogos, en estos espacios, pues a uno lo hacen pensar muchas cosas nuevas en diferentes sentidos.